la idiosincrasia. Sí. Tuviera dinero para poder hacer cosas. Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio, a la Biblioteca Mark Twain del Centro Cultural Costarricense Norteamericano y a este formato que hemos estado disfrutando ya por 3 martes consecutivos, Ink and Insight, esta serie de charlas, conversatorios con nuestro, bueno, ahora amigo Jacques Zagot. El día de hoy vamos a estar hablando de Carmen Lira. Me imagino que ustedes están enterados y por eso están acá. Vamos a hablar de esta autora pues nacional, pues muy revolucionaria, ¿verdad? Con gran legado, que escribió para niños, y tanto como para niños como para grandes, ¿verdad? Y de quien podemos aprender un montón. El análisis, no obstante, lo va a hacer don Jacques, entonces le vamos a pedir que por favor pase por acá y lo vamos a recibir con aplauso para que se emocione, ¿verdad? Muchas gracias. Ay, buenas noches. Qué alegría tenerlos aquí. Qué alegría estar con ustedes. Tan bonito público. El otro día traté de decirle a mi papá, mandar saludos tuyos, pero me acordé de Ugalde, pero no del nombre. Eliezer. Ugalde. Ya ahora, mañana hoy en la noche se lo digo. Bienvenidos todos, queridos amigos, bienvenidos. Tenemos casi full house. Me parece maravilloso darme cuenta de que en Costa Rica podemos llenar una salita hablando sobre literatura sin necesidad de ser yo Keylor Navas, ni Maribel Guardia, ni Porción Son, ni ninguno de esos notables. ¿Usted tenía una inquietud, muñequita? Sí, bueno, a casi todos nos hemos visto los últimos 3 martes y bueno, yo tenía una inquietud y quería compartirla con ustedes. Yo se la propuse a don Jacques y pues él está completamente de acuerdo. Debe ver si logramos continuar con más actividades como esta. También tenemos que conversarlo con doña Lili, pero no sé, a mí me entró la inquietud y si ustedes están de acuerdo, también yo traje una libreta para que todos anotemos nuestro correo, teléfono y nombre para también hacer un grupito. No sé qué les parece. Sí, excelente. Ok. Genial. Sí, gracias. Entonces ahora después les paso la libretita para que comiencen. Muchas gracias. Bueno, no, por supuesto que vamos a seguir haciendo este programa. Hacer 4 programas y dejarlo todo en el aire es horrible. Además, uno se encariña con la gente. Falta The Raven, absolutamente. Vos sos mi primo, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos, ¿verdad? Sí, es muy bonito ver caras conocidas, pero sí también bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez hoy. Como dije en la primera sesión, este es un programa. Cuando hablamos de programa, no es que terminamos acá, ¿verdad? Entonces, empezamos con 4 sesiones, pensamos siempre en 4 martes al mes, atrasamos un poquito este inicio, entonces las 4 sesiones que teníamos programadas, que vimos primero a Carlos Salazar Herrera, luego vimos a Poe, hoy estamos con la narrativa de Carmen Lira y vamos a cerrar esta primera sesión con Ernest Hemingway, que es ahora de hoy en 8. Tenemos una pausa de 2 martes, uno que corresponde al área de Semana Santa, que el centro sí cierra, y otro de un descanso, pero continuamos el martes 6 de mayo, donde a todos les vamos a mandar, si ustedes no se inscribieron y no nos dejaron el correo, nosotros, entonces sí pueden dejarnos acá, porque a todos ustedes que se han inscrito tenemos los datos y les vamos a seguir compartiendo la programación. Antes de que iniciemos mayo, ya les vamos a estar compartiendo la programación de los 4 martes de mayo,
que viene. Y así, mientras Jack nos quiera y nos quiera venir a deleitar, pues continuaremos todo el año con estos espacios, ¿verdad?, de los martes donde podemos compartir nuestra pasión por la literatura. Excelente. Así que dejo ahora hacia Jack para... Gracias Lili, gracias querida amiga. Yo siempre querré estar aquí, es muy divertido, es muy lindo estar aquí conversando y compartiendo cosas. Una sugerencia, yo tengo una lista de distribución en mi teléfono de WhatsApp. Mando una cantidad de material que es abrumador. Es como una avalancha de textos editoriales, entrevistas, programas, prólogos, otros programas, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas interesantes, son cosas bien hechas. Si a ustedes les interesa, ustedes se pueden meter en esa lista con solo pegarme una llamadita. Mándenme una llamadita. Hola, soy yo. Yo les contesto y ya con eso solo quedamos conectados. Pero les van a llegar diluvios de cosas. Yo creo que tal vez van a llegar al punto que van a deplorar haber tomado esa decisión. Pero bueno, a ver, ¿quién es aquí? Lili sabe lo que es. Es un ritmo de producción muy rápido, ¿verdad? Pero inevitablemente llegarán cosas interesantes. Entonces, mi teléfono es 8846-7532. 7532. 7532. Usted. Bueno, pero igual podemos hacerlo de la lista por cualquier cosa primero. Sí. 8846-7532. Simplemente me llaman. Hola, yo soy del grupo del Centro Cultural. Me dejan. Y está mi teléfono. No lo. Ay, soy yo, qué pena, pero no, soy yo. Se me marcó, perdón. Fuiste vos. Bueno, pero hay que apagarlo. Este teléfono hay que matarlo. 7532. ...8846-7532... Solo me dejan un recadito. Me dejan su nombre y pongan... Soy del grupo del Centro Cultural. Entonces ahí estarán llegándoles cosas. Les va a gustar. Y eso incluye a mis amiguitas. A mis queridas amiguitas. Hoy van a llegar mis primas. A ver. Maravilloso. Repetime tu nombre, corazón. Es Jimena, la del mío Cid, claro. Jimena. Amalia. Amanda, lindo nombre. Amanda. Amanda, de ser amada. De amor, Amanda. Sí. Amanda y Jimena, maravilloso. Pues bienvenidos a los nuevos que se integran hoy. Estoy feliz de estar con ustedes. Vamos a comenzar como siempre. Bueno, ya tienen, ¿verdad? 8846-7532. Si ustedes... ahí está la amiguita. ¿Cómo me le va? Entonces, ustedes simplemente dejan ahí me dejan un recadito. Aquí hay unas sillitas. Ahí nos vamos. Sí, bueno. Entonces me mandan un mensajito, ¿verdad? 8846-7532. Les va a llegar mucho material y material valioso, eso se los puedo garantizar. Vamos a comenzar con música como siempre. Algo bien bello, a ver.
gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Zóngoro, Zóngoro. Es la famosa para Elisa de Beethoven. Y hay una Elisa aquí. Ahí está Emilita y mi otra querida amiga. Bienvenidas, bienvenidas. Perdón que toqué la mitad de la pieza con el volumen bajo. Es que no me di cuenta de que no me di cuenta que estaba bajo. Estas dos queridas amigas son alumnitas mías de otro curso que tenemos. Otro curso. Felices de estar aquí. Gracias, Emilita. Bienvenidas a las dos. Son dos amigas muy queridas de otro curso y me encanta que estén aquí. Eso es la famosa para Elisa de Beethoven. Nadie sabe quién era Elisa. Nadie sabe. Nadie sabe. Beethoven tuvo amadas, claro. Teresa von Brunswick, Giulietta Guicciardi, ¿verdad? Y la famosa amada inmortal, que nadie sabe exactamente quién era. Pero no era Elisa. Elisa era, nadie sabe, una amiguita tal vez. Yo estaba en tercer año del colegio y estaba enamoradísimo de una muchacha de la clase que era chilena y se llamaba Bárbara. Qué muchacha más linda, por el amor de Dios. Parecía un cervatillo, con ojos verdes, delgadita, pelo corto, rizado, ¿verdad? Era una belleza de mujer. Hice el ridículo tanto como se puede hacer el ridículo en esos casos. No fructificaron mis intentos de seducción. Optó por otra persona de la clase que era el campeón de baloncesto y de fútbol y de la historia de siempre, ¿verdad? El forzudo, el macho alfa de los deportes, ¿verdad? El que venía con la camiseta deportiva toda sudada, había anotado tantas canastas y esto y el otro, y era goleador también en fútbol. Entonces fui totalmente considerado un espécimen desdeñable, ¿verdad? Y claro, sí tuve una relación con él, no duró mucho tampoco. En todo caso, en algún momento se me ocurrió la tontería, la idea de escribir una pieza para ella, que más natural. Entonces, y emulando la iniciativa de Beethoven, escribí para Bárbara. Se llamaba Para Bárbara, con lo raro que suena. Y fue un exitazo. Gustó mucho a toda la clase, a ella misma nunca me dio pelota, nunca, pero sí tuvo la gentileza una vez de decirme, ya que está lindísima tu pieza, te lo agradezco tanto, está lindísima, lindísima. Y siempre en las fiestas me pedían que la tocara, en cualquier lado que había un piano yo tenía que tocar Para Bárbara. ¿Por qué no la tocas ahora? No, tengo 50 años de no tocarla. Tengo, 45 años de no tocarla, pero la monto en 2 toques. La próxima vez la tocamos. Sí, van a ver que no carece enteramente de méritos. Bueno, eso por lo que atañe a mi biografía amorosa. Como decía Liszt, no cuenten esto porque va a arruinar mi biografía. Pero eso es una página nada más. Es una paginilla, pero... ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre la gran Carmen Lyra, inmensa autora, formidable autora. Carmen Lyra, que se llamaba María Isabel Carvajal, como sabemos, y nació en 1887. 1887. Bartók, gran compositor del siglo XX, nació en el 81. Stravinsky, el otro gran compositor, nació en el 82. Arthur Rubinstein, el pianista, nació en el 86. Ravel en el 75. Bueno, era de esa generación, ¿verdad? Una especie de... en la bisagra entre un siglo y otro. Llegó una época donde hubo cambios políticos muy importantes en Costa Rica. María Isabel Carvajal, Carmen Lyra, el nombre, el seudónimo Carmen Lyra se lo sugirió don Joaquín García Monge, el papá del repertorio americano, del que tanto hemos hablado, y lo tomó de 2 calles que había en Santiago de Chile, una que se llamaba Carmen y otra se llamaba Lyra, y se cruzaban la calle Carmen y la calle Lyra. Ella aceptó, pero que a la Lyra le pusieron una Y, una Y, no I, porque se veía más lindo, Carmen Lyra. La lira es el arpa, ¿verdad? La lira de Orfeo.
La lira con el cual Orfeo descendió al Averno, al Hades, y rescató a Eurídice, y logró serenar a las furias infernales con el sonido de su arpa. Entonces, lira es bellísimo, Carmen Lira, lindísimo, ¿verdad? Mientras que María Isabel Carvajal, oh my God, hay que tener, si uno no tiene un buen nombre de natura, hay que ponerse un buen seudónimo. Pablo Neruda jamás hubiera hecho carrera llamándose Pablo Neftalí Reyes, ¿verdad? Lucila Godoy, que era Gabriela Mistral. Es otra cosa. Gérard de Nerval. Sí, era Gérard Labruni. Horrible. Nadie puede hacer carrera con eso. Bueno, y nosotros tenemos a Anita Istarú. Istarú es Ana Soto. Ana Soto, ¿verdad? A quien admiro tanto. Algún día vamos a tener aquí un análisis de poemas de ella. Anita Istarú se puso como seudónimo Ana Istarú. Istarú, ¿verdad? Sí, maravilloso. Un bonito nombre es un accidente de la historia de la naturaleza. Un bonito seudónimo es ya una creación. Es ya como un primer opus, es como un poema. Encontrar un nombre sonoro y sugerente, ya eso demanda talento. Yo me llamo Jack Zagot, en efecto. No uso seudónimos. Me pusieron Jack Zagot porque mi mamá, que siempre fue un amante de la naturaleza y lo sigue siendo a sus 86 años, mi mamá era fanática del programa del mundo submarino de Jacques Cousteau. Entonces, ella trabajaba en La Gloria, ¿verdad? Era vendedora en La Gloria y salía a las 4:30 de la tarde en carrera a pie. No cogía en carrera a pie para llegar a tiempo y poner el mundo submarino de Jacques Cousteau en un televisorcillo en blanco y negro chiquitillo. Entonces de ahí salí yo en homenaje a Jacques Cousteau, que de yo Jack Zagot. Les voy a comentar una anécdota. Una vez estaba yo tocando los himnos y cosas diversas en una reunión puramente protocolaria con la Cancillería y con la Asamblea Legislativa y todos los diputados, todo el mundo. El presentador, el maestro de ceremonias, venía cada momento a mi camerino nerviosísimo. Tu nombre, repítame, Jack Zagot. Ya no se me olvida. A los 10 minutos. No, mira, es el nombre tuyo. ¿Cómo era? Jack Zagot. Ya está. No te molesto más. Por última vez, tu nombre, Jack Zagot, mira. ¿Conoces al actor Jack Lemmon? No. ¿Has leído a Jean-Jacques Rousseau? No. El oceanógrafo, Jacques Cousteau. Como el mundo submarino de Jacques Cousteau. Sí, claro que sí, no hay problema. Ya ahora sí no se me olvida. Salgo yo a tocar y viene el baboso presentador. Sí, amiga, pasó lo que estás imaginando. Llega y coge el micrófono y ahora oiremos los himnos nacionales interpretados por el distinguido pianista Jacques Cousteau. Prorrumpió en carcajadas toda la sala. No me tuvieron misericordia. Incluso algún guasón allá desde el fondo. Almirante, llévanos al Calipso. Llévanos al Calipso para investigar. Invitarnos al Calipso. No, Emilita. Ahora río, pero es que todo el mundo se rió porque todo el mundo me conocía. Almirante, llévanos al Calipso. Me acuerdo este baboso diciéndome eso. Bueno, María Isabel Carvajal se convirtió en Carmen Lira por sugerencia de don Joaquín García Monge. Y por cierto, claro está, doña Carmen Lira escribió muchísimo en el repertorio americano. Como se los dije una vez, son fechas importantes. El repertorio americano circuló desde 1919 hasta 1958. Religiosamente, cada 15 días salía un repertorio americano, con plumas de primerísima línea, ya lo dijimos, Rubén Darío, Lugones, José Martí, Alfonso Reyes, el mexicano, José Vasconcelos, Gabriela Mistral escribió muchísimo, fue la que más escribió, y nuestros grandes escritores, Eunice Yolanda Oreamuno escribió mucho en el repertorio americano, todo el mundo pasó, todo el que era alguien pasó por el repertorio americano. Se sacaron 1181 ejemplares del repertorio americano. Y es con dolor inmenso que me entero de que algunos se han perdido. Eso no había que perderlo. Eso era un tesoro nacional. Eso había que resguardarlo, ¿verdad? El repertorio americano. Ni siquiera en la Biblioteca Nacional. No. Tienen lo que pueden tener, pero hay algunos que no los han encontrado.
Pero se sabe que salieron 1.181 ejemplares. Entonces, doña Carmen Lira escribió mucho el repertorio americano. Ella nació, como decía, en 1887, murió en 1946 en México, en el Distrito Federal, donde estaba exiliada por disposición de la Junta de Gobierno después de la Revolución del 48. Entró Figueres, jefe de la Junta de Gobierno, entonces ya la mandaron al exilio a México. Estaba ya enferma, padecía de cáncer. Hay fotos de ella ya terminal que hasta que duele verlas, pobrecita, pobrecita. Y rogó que la dejaran volver a Costa Rica. En una famosa nota ella manda, déjenme, sé que voy a morir. Sé que estoy muriendo, pero quiero morir en mi tierra. Yo fuera de mi tierra me siento como una mata trasplantada, decía. Bueno, no le permitieron volver. No sé de quién vino esa disposición, no estoy seguro que sea de don José Figueres Ferrer. Alguien en gobierno no la quiso volver. La razón es que Carmen Lira era miembro fundadora del Partido Comunista Costarricense, que fue fundado en 1931. 1931, pero ya en el 29 había una organización de trabajadores y de obreros, de campesinos, de agricultores, que era como un pre-partido comunista, era como ¿verdad? Un boceto de lo que iba a ser el Partido Comunista, que surge en 1931 de la mano de Manuel Mora, ¿verdad? Por supuesto, de Monseñor Sanabria, de Ferreto, de Luisa González, de Acuña, de todos los comunistas de esa época, ¿verdad? Jorge de Bravo también participaba. ¿Quién? Jorge de Bravo. Estaba muy... sí, Jorge de Bravo participó, pero después. Después, porque Jorge de Bravo viene después, es de una generación después. Bastante después. Jorge de Bravo muere en los 60, muy joven, ¿verdad? Jorge de Bravo nos lo quitó el destino muy, muy joven, en un accidente de carro ahí en San José, en una esquina. El gran poeta, grande. Y alguna gente diría el más grande poeta que hemos producido. No me gustan esos rankings. Tenemos muchos grandes poetas, pero sí, claro que era maravilloso Jorge de Bravo. Pregunté a la inteligencia artificial porque alguien me hizo esa pregunta y entonces, para no decir yo, le pregunté a la inteligencia artificial y lo tienen como el mejor poeta costarricense. Sí, yo sé. Pero bueno, pero sí, Emilita, pero claro, eso no es como el Balón de Oro de la FIFA. Pero sí es así. Sí, lo sé. Pero ahí está, cielo santo, ahí está Eunice Odio. Ahí está don Julián Marchena, está Ana Istarú. Ahorita yo creo que va a entrar. Debería estar Lil Picado, Mía Gallegos. No. Hicieron una obra. Ahí no hay mejor. Es como decir quién es mejor, si Beethoven, Mozart, Bach o Schumann. Y no hay. Ya a esas alturas ya no es posible, ¿verdad? Todos van a responder a algo diferente porque todos somos diferentes y tenemos opiniones diferentes. Así que sí, depende mucho de cada persona. Pues, Claro, eso. también, a veces todos somos iguales y todos somos diferentes. Sí, es una opinión la palabra es muy subjetiva, es del sujeto, subjetiva, cada quien dirá algo diferente. Por eso yo no me gusta meterme ahí como a hacer rankings de popularidad, ¿verdad? Entonces, bueno, Carmen Lira, una mujer extraordinaria. Carmen Lira fue una ciudadana múltiple. Fue la que creó el sistema de comedores infantiles en las escuelas. Fue la que creó el sistema de educación preescolar. Todo lo que conocemos como kindergarten o la maternal o lo que fuera, educación preescolar. Ella creó ese concepto y lo implementó. No había eso. Un chiquito entraba a primer grado. Antes que eso no tenía forma ninguna de instrucción. Creó un sistema de viviendas populares también, que es como un anticipo de lo que sería el INBU y las viviendas de beneficio popular, ¿verdad? Creó un gremio para maestras y maestros en Costa Rica. Trajo a Costa Rica el método Montessori para educación preescolar. Estudió con la creadora del método en Italia, donde estuvo, María Montessori, que era una maravillosa pedagoga, psicóloga, filósofa, que tenía un método especial para educar a los chiquitos en la edad preescolar. Entonces, Carmen Lira estudió con María Montessori y trajo a Costa Rica sus ideas y creó toda la educación preescolar.
Estudió también en la Sorbona, en París. Estudió en Inglaterra. No, era una eminencia. Luego también se convirtió en una gran escritora, ¿verdad? Los cuentos de la tía Panchita son de 1920, para que los ubican ahí más o menos, 1920. Ya antes había publicado, ¿verdad? Las aventuras de Juan Silvestre, Había una vez, novelas importantes, En una silla de ruedas, ¿verdad? Que es una novela importante. Después empezó a preocuparse con toda la parte política, escribió Hombres y Bananos, y Cacao y Obreros, ¿verdad? Que eran obras de denuncia social. Fue una gran crítica social, una gran activista. Y sí, formó parte del original Partido Comunista que nace en 1931. En la Constitución del 49, en la Segunda República, después de la Revolución, el Partido Comunista es declarado inconstitucional, ilegal. No podía haber Partido Comunista. Pero estamos en Costa Rica, ¿verdad? No estamos en la Alemania nazi. Entonces, bueno, los comunistas siguieron participando con nombres que no fueran muy provocadores. No iban a llamarse Sindicato Beligerante de los Guerreros Campesinos y de los Obreros Sublevados. No, eso no se iba a llamar. Se podía llamar Partido Socialista Costarricense, La Hormiga, El Pueblo, Vanguardia Popular. Entonces, con nombres que no fueran muy provocadores, el Partido Comunista siguió. Siempre no dejó nunca de participar, eso es la verdad. Y a nadie se ofendió, y a nadie reprimieron, y a nadie lo obligaron a quitar el partido. Lo cual habla muy bien de nosotros, ¿verdad? En rigor era inconstitucional, pero ellos disfrazaban su radicalismo con nombres así. ¿Quién legalizó el Partido Comunista en Costa Rica? ¿Quién lo volvió a declarar constitucional? Daniel Oduber, que estuvo del 74 al 78. Daniel Oduber, que era bastante rojillo, a decir verdad, cuando vemos su obra social, ¿verdad? Era socialdemócrata, y el presidente más radicalmente socialdemócrata que hemos tenido, legalizó nuevamente el Partido Comunista, y de ahí en adelante podían presentarse sin ningún problema hasta el día de hoy. En el 74 hubo 3 partidos comunistas que se presentaron, y fue objeto de chiste y de mofa que G.W. Villalobos sacó más votos que los 3 partidos comunistas juntos. Ustedes no tienen por qué saber quién era G.W. Villalobos. Eso solo los viejitos ya lo sabemos. Pero sí era un personaje. Era un personaje, pero folclórico espectacular. G.W. Villalobos fue candidato a la presidencia en el 74, cuando ganó Daniel Oduber. Tenía su partidito, y había una troupe de luchadores argentinos, titanes en el ring, cuyo campeón era un supuesto Martín Cadaragian. Pero había muchos otros. Entonces hicieron un espectáculo en la Plaza de Toros de Zapote. Yo no pude ir. Estaba con mi hemofilia, tenía una cadera una lesión muy grave, de hecho, no pude ir. Y me quedé con las ganas, porque todos los chiquillos de esa edad, tenía yo 11 años, todos los chiquillos estábamos enamorados de los Titanes en el Ring. Era the talk of the town. Mi hermanito fue con mi papá. Entonces, GW organizó este espectacular coup de théâtre, que solo eso le ganó 20,000 votos, ojo. En medio de las peleas que se armaron, aterrizó en paracaídas sobre el cuadrilátero. En paracaídas cayó del cielo sobre el cuadrilátero, se quitó la ropa, se quedó con unos shortcillos de luchador, desafió a Martín Cadaragian. Por supuesto que eso estaba todo ensayado. Y Martín Cadaragian se trenzó en una lucha épica, comienza ganando Cadaragian, pero GW se recupera heroicamente y termina ganando el título. Cuando le vienen a poner el cinturón de campeón mundial, lo rechazó y pidió en su lugar una bandera de Costa Rica. Y fue aplaudido, ovacionado, y se ganó 20,000 votos ahí. Con solo eso derrotó a las 3 izquierdas costarricenses. En todo caso, el Partido Comunista sí. Carmen Lira fue miembro del Partido Comunista. Era una mujer extraordinaria. Ella era hija ilegítima, Carmen Lira. Y por esa tonta razón no pudo seguir su vocación. Ella quería ser hermana de la caridad, quería ser monja. De hecho, trabajó en el Hospital San Juan de Dios,
que es un edificio patrimonial. San Juan de Dios fue construido en 1848. Esa es la longevidad que tiene ese venerable edificio. Ahí empezó a trabajar con las monjitas de la caridad que atendían el Hospital San Juan de Dios, pero nunca pudo tomar las órdenes menores, nunca pudo hacerse una monjita porque en su acta de nacimiento decía hija ilegítima. Por eso no la dejaron seguir esa vocación. Pero fue mejor para Costa Rica que no fuera... Ah, no, por dicha. En 1917, en plena dictadura de los Tinoco, que fueron los 2 años negros, ¿verdad? Del 17 al 19, participó en la tremenda manifestación del 6 de junio, donde hablaron varias personas y se subió a la tarima y cogió el altoparlante y dijo hasta de que se iban a morir los Tinoco. La persiguieron, la buscaron, salió, se bajó, se escurrió, se escapó por todo lado, la detuvieron y dijo que era periodista y no la metieron en la cárcel. Yo soy periodista. Pero pues, no, es que no tengo aquí yo soy periodista, lean cualquier periódico, yo escribo todos los días en los periódicos de Costa Rica. Entonces la dejaron salirse. Pero vean, era una mujer de armas tomar, ¿verdad? Mujer de armas tomar. Sí, extraordinaria. Y en 1920 escribe Los cuentos de la tía Panchita. Tiene 2 obras de teatro infantiles que se perdieron. ¡Qué dolor! Tras de que no tenemos teatro infantil en Costa Rica, es una cosa que no tenemos, es una laguna. Escríbase usted, Jimena, una obra de teatro infantil. O Amanda. Yo le aseguro que la ponemos en escena. Le dejo esa provocación. Sí, escribió 2 obras de teatro infantil que se perdieron. Muchas de sus obras se perdió. Lo que escribió para el repertorio americano, algunas cosas se perdieron, ¿verdad? Entonces escribió cuentos, ensayos, novelas. No escribió poesía, o no poesía que haya trascendido, por lo menos. Fue una extraordinaria mujer. Sí, María Isabel Carvajal. En el 48 la exilian a México, ya gravemente enferma, ya estaba enferma con el cáncer y muere en México. Ella nació un 15 de enero de 1887, muere el 14 de mayo de 1949 en Distrito Federal, México. Una semana más tarde, el 20 de mayo, traen sus restos mortales y los entierran aquí en Costa Rica. Ya a buena hora, ¿verdad? Cuando ya no era peligrosa para nadie, traen sus despojos mortales y los entierran. Entonces, esa es la inmensa Carmen Lira. Es una mujer que me habría gustado conocer. Cómo, si existieran los viajes en el tiempo, la máquina del tiempo que habla H.G. Wells. No se vaya, amiguita. Amenazo con suspender si se va. Si existiera la máquina del tiempo, me devolvería por el puro... A veces, ¿a ustedes no les ha pasado eso? Con frecuencia me embarga la sensación de que yo llegué tarde a la vida, de que llegué tarde al festín de la vida. Me hubiera encantado haber conocido a Yolanda Oramuno, a Eunice Odio, a Carmen Lira, a De Bravo, a Joaquín García Monge, a Carlos Monge Alfaro. Me hubiera encantado haberlos conocido, me hubiera encantado. Omar Dengo, sin duda, claro que sí. ¿Quién fue el ministro cuando ella estuvo en esa? Mira, el ministro, te voy a decir, justamente en 1932 estaba de presidente don Ricardo Jiménez Oriamuno. En su tercera y última presidencia, don Ricardo fue 3 veces presidente, una en el siglo XIX y 2 en el siglo XX. Estaba de presidente don Ricardo Jiménez Oramuno y su ministro de Educación era Teodoro Picado Michalski, ¿verdad? Que fue presidente del 44 al 48. Después fue presidente, pero en el 32 era ministro de don Ricardo Jiménez Oramuno. La destituyó a Carmen Lira. La destituyeron de todos sus puestos docentes por ser comunista, ¿verdad? Eso hizo don Ricardo Jiménez Oramuno y eso hizo la miserable... Bueno, no lo insultemos. Ya saben lo que iba a decir. Don Teodoro Picado Michalski. Muy curioso, ¿verdad? Muy curioso, porque, a ver, del 32 al 36 está don Ricardo Jiménez Oramuno, 36 entra León Cortés,
En el 40 entra Calderón Guardia, que hace una extraordinaria obra social, En el 44 entra Teodoro Pigado Michalski. En el 48 ganó Otilio Ulate, pero le querían robar la elección. Se viene la revolución, se forma la Junta de Gobierno, pero Figueres renuncia a tiempo. Entonces Otilio Ulate gobierna del 49 al 53. Luego José Figueres, ya como presidente, como candidato oficial, no como revolucionario, como candidato de una democracia, gobierna del 53 al 56. Luego entra Mario Echandi, en el 58 al 62 Mario Echandi. Figueres estuvo del 53 al 58. En el 58 Mario Echandi. En el 62 entra don Chico Orlich, Francisco Orlich Bolmarcich. Después de don Francisco Orlich Bolmarcich entra José Joaquín Trejos Fernández, Cielito Lindo, el del Lunar. En el 70 entra José Figueres una vez más, 74 Daniel Olivera, 78, mejor no lo mencionamos. El peor gobierno desde la historia de la Villita del Monte, desde Pedrarias Dávila, desde Juan de Caballón, el peor gobierno que ha tenido, y lo viví muy amargamente, quienes pasamos por eso nos llamamos Rodrigo Carazo. En el 82 Monge, en el 86 Oscar Arias, en el 90 entra Junior Calderón, en el 94 Chema Figueres, en el 98 Miguel Ángel Rodríguez, después entra Abel Pacheco, ese fue muy folclórico, y después ya claro, después de eso entra ya Oscar Arias, Laura Chinchilla, Solís, Alvarado y el señor que tenemos ahora. Entonces, ¿por qué les menciono estos presidentes? Porque para hacer una pequeña revisión histórica. Ustedes saben que hace unos años, Lili, ¿puedes creer esto? Unos periodistas le hicieron una pregunta de sorpresa a los 57 diputados, a los padres y madres de la patria, a que dijeran en qué momento histórico había gobernado don Chico Orlich, que como ya dije fue del 62-66. Fallaron todos. Como 3 lo pegaron. Muchos lo pusieron en el siglo XIX. Pobre viejo, lo mandaron 100 años atrás. Para que vean ustedes el nivel de nuestros diputados. Y eso que ese era mejor nivel que el que tienen ahora, ¿verdad? Ahora no sé. No. Entonces, para que se den cuenta de lo... Pucha, don Chico Orlich, pero sí. Yo crecí oyendo hablar. Nací el año de don Chico Orlich, en el 62. Entonces, claro. Sí, corazón. Porque él hace alianza con Manuel Mora, y es parte del partido. ¿Cómo fue ese contexto? Ella participó, era una tríada fundamental, era un trípode, quitamos un pie y no funciona nada. Eran Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, muy importante, y Manuel Mora. Esos 3 hombres fueron los responsables de la fisonomía social que adquirió Costa Rica, como país predominantemente socialdemócrata. ¿Cómo es la relación de Manuel Mora con Carmen Olivia? Muy buena, muy buena. Ella tenía que ser como una asesora. Sí. Ella siempre fue miembro del Partido Comunista, sí. Sí, querido amigo. Tengo entendido que esa parte de la historia de Costa Rica debería ser como de revisión mundial, porque es tal vez el único país que tuvo esa mancuerna entre el socialismo y las otras ramas. Sí. Y se lograron poner muy de acuerdo para generar el Estado que tenemos ahora. Sí. Pero como que solo en Costa Rica se dio algo así. Que todo lo demás era pelea. En Costa Rica, todo lo que pasa en Costa Rica es excepcional. Sucedió esto. Rafael Ángel Calderón Guardia subió al gobierno como parte de la democracia cristiana. Era demócrata cristiano, era centro derecha. Pero su obra social fue curiosamente lo que muchos entendieron de izquierda. Creación de la Universidad Nacional, de Costa Rica, creación de la Orquesta Sinfónica Nacional, creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la mamá de todos nosotros, creación de las garantías sociales para los trabajadores. Pero Calderón fue presidente en una época que estaba muy influenciada por De Rerum Novarum, las encíclicas papales de corte, preocupadas por el buen trato del obrero, ¿verdad? Estaba en el aire.
esa preocupación, no diré comunista, pero socialista, de proteger al obrero, de evitar la explotación, el maltrato, eso venía de la propia Iglesia Católica. Varios papas escribieron encíclicas sociales muy importantes, de ahí venía, y en el mundo estaba muy, muy efervescente todo eso. Entonces, don Rafael Ángel Calderón Guardia fue un centro-derecha que salió centro-izquierda. Tan es así, pero esto es lo irónico y esto es lo divertido. Entonces, la oligarquía costarricense, la derecha costarricense, empezó a preocuparse por esa orientación tan social del gobierno de Calderón Guardia. Entonces, financió la revolución de José Figueres. José Figueres entró a Costa Rica financiado por la extrema derecha. Pero resulta, ¿qué pasó? Solo en Costa Rica, amigo. Don Pepe Figueres le salió güero y llegó incluso a hacer más obra socialista. Nacionalizó la banca, ¿verdad? Banca nacionalizada, reforzó todo lo que había hecho Rafael Ángel Calderón Guardia. No llegó a deshacerlo, no llegó a reforzarlo. Entonces, tenemos a un demócrata cristiano que fue requete socialdemócrata, y luego a un supuesto derechista, reaccionario, conservador, a restituir el viejo orden, ¿verdad?, que salió también, salió por decirlo menos rosadillo. Entonces, pero qué dicha, porque ahí... La Iglesia Católica metida en el medio. La iglesia, sí, pero la Iglesia Católica, a mí me gusta cuando la Iglesia Católica toma posición social. Me gusta, en general. ¿Alguien sabe dónde está enterrado Monseñor Sanabria? Monseñor Sanabria es un fenomenal, fue un fenomenal... Tuve la fortuna de ser la primera persona que me casé en esa capilla. Es una capilla funeraria. Mi esposo no quiso que nos casáramos en la Basílica de Los Ángeles por tanto guato, y pidió permiso para que nos casáramos en la capillita que queda a 600 metros de la Basílica de Los Ángeles. Ella queda fuera del cementerio de San Rafael de la Humo. Cuando tengan gusto vayan ahí está la tumba de Monseñor, que fue tan prominente como dice el señor. Sí, entonces vean qué curiosa historia política. Un demócrata cristiano que resultó requete socialdemócrata, y luego un supuesto reaccionario que viene con una revolución de carácter revisionista, de carácter, llamémoslo, tardígrado, es una palabra que me gusta mucho, la inventó Ortega y Gasset, para restituir el viejo régimen, el ancien régimen, y resultó hasta más socialdemócrata. Entonces todo le salió mal a la derecha costarricense. Y toda la segunda mitad del siglo XX, después de José Figueres, fue esencialmente obra socialdemócrata, ¿verdad? Ahí vino las dos administraciones de... El Partido Comunista también muy folclórico en el nuestro. Sí. Porque en realidad cuando vos hablas del Partido Comunista nuestro, y vos oís yo crecí oyendo las maravillosas disertaciones de Manuel Mora. Era formidable. Mi abuela... Lo conocí personalmente. En esa época se persinaba porque el comunismo mataba chiquitos y se los comía vivos. Sí, pero no. Aquí a Manuel Mora todos lo escuchábamos con un respeto. Sin duda. Sin duda. Claro que sí. Estuve en su casa. En cierto modo fue uno de mis maestros. Tenía la biblioteca más grande que he visto en mi vida. Nunca he visto una, salvo biblioteca. A ver, la biblioteca François Mitterrand en Francia tiene trillones de libros. Pero sí, en una casa nunca he visto tal cantidad de libros. Solo cuando vi eso me inspiró respeto. Vamos a Carmelira. Tenemos que leer el cuento La Flor del Olivar. ¿Qué es un olivar? Donde siembran árboles de olivo, ¿verdad? Pero no es la flor del olivo. No es la flor del olivo. La flor que crece en ese campo que es el olivar, entre la hierba o al pie de los árboles. Es una flor que crece en los campos, en los sembradíos de olivares, pero no es del árbol de olivo. Olivar. Sin ir más lejos, Jimenita, dígame usted, vea lo lindo que suena, para que vean a qué punto ella era poeta a su manera. La flor del olivar. Flor del olivar, flor del olivar, flor del olivar. Porque resulta que flor tiene 3 letras en común con olivar, la O, la L y la R. Flor, olivar, flor, olivar. Sería horrible si hubiera puesto la flor del cafeto, la flor del poró, la flor del maizal.
la flor de la chayotera. No, atroz, horroroso. Para que vean la maravillosa, es que ya eso habla tanto, ¿verdad? Flor olivar, flor olivar. Cautiva a personas es un nombre muy poético. Sí. Digamos, no vas a ponerle a un poema flor poro. No, porque poro es muy seco. Poro son 2 sílabas, olivar son 3. Y repito, L, O y R están presentes en las 2. Entonces, no diré que generen una rima, pero generan una sensación de eufonía. ¿Qué es eufonía? Lo que suena bien. De fonos, sonar eu. La partícula eu, el prefijo eu, como eutanasia, eugenesia, eufemismo, significa bueno, sonar bien, eufonía. Flor del olivar. Es un cuento que no forma parte de los cuentos costumbristas, es decir, no cultiva en ella, Carmen Lira, el habla campesina, como lo hicieron Aquileo Echeverría, Magón, Joaquín Gutiérrez en su momento, Carlos Salazar Herrera, Fabián Dobles, ¿verdad? Tantos, Joaquín García Monge con el moto. Entonces, no es un cuento costumbrista, sí lo son los otros, pero este no. Entonces, vamos a soñar La Flor del Olivar. Este es un cuento para soñarlo, no para leerlo. Escúchenlo y vayan formándose como si aquí tuvieran una pantalla de cine, vayan formándose las imágenes de este cuento, que es un cuento de hadas. Califica como un cuento de hadas. Voy a tocar alguna cosita que sea. Eso es una cortina. Gracias, Lili. Gracias, corazón. Gracias. Esa es una cortinita musical para entrar ahora en el país de los sueños. Esa música es la indicación. Entramos en otro nivel de la realidad. En un país muy lejos de aquí, había una vez un rey ciego que tenía 3 hijos. Lo habían visto los médicos de todo el mundo, pero ninguno pudo devolverle la vista. Un día pidió que lo sentaran a la puerta de su palacio a que le diera el sol. Él sintió que pasaba un hombre apoyado en un bordón, quien se detuvo y le dijo: «Señor rey, si usted quiere curarse, lávese los ojos con el agua en donde se haya puesto la flor del olivar». El rey quiso pedirle explicaciones, pero el hombre se alejó, y cuando acudieron los criados a las voces de su amo y buscaron, no había nadie en la calle ni en las vecindades. El rey repitió a sus hijos la receta y ofreció que su corona sería de aquel que le trajera la flor del olivar. El mayor dijo que a él le correspondía partir primero. Buscó el mejor caballo del palacio, hizo que le prepararan bastimento para un mes y partió con los bolsillos llenos de dinero. Anda y anda y anda hasta que se llegó a un río. A la orilla había una mujer lavando que parecía una pordiosera, y cerca de ella un chiquito flaquito como un pijije, y que lloraba, que daba compasión oírlo. La mujer dijo al príncipe: «Señor, por amor de Dios, deme algo que lleve en sus alforjas. Mi hijo está llorando de necesidad». «Que coma rayos, que coma centellas, ese lloretas. Todo lo que va en las alforjas es para mí». Y continuó su camino. Pero nadie le dio razón de la flor del olivar. Se devolvió en una villa que había antes de llegar a la ciudad de su padre, se metió en una casa de juego y allí jugó hasta los calzones. Al ver que pasaban los días y no regresaba el príncipe, partió el segundo hijo, bien provisto de todo. Le ocurrió lo que al hermano. Vio a la mujer lavando con un niño enmorecido a su lado, le pidió de comer, y este, que era tan mal corazón como el otro, le respondió: «Que coma rayos, que coma centellas, ese lloretas. Yo no ando alimentando hambrientos». Tuvo que devolverse porque en ninguna parte le daban noticias de la flor del olivar. Se encontró con su hermano, que lo entotorotó hasta que se daran jugando su dinero en el mismo casino. Por fin, el último hijo del rey, que era casi un niño, salió a buscar la flor del olivar. Tomó el mismo camino que sus hermanos, y al llegar al río encontró a la mujer que lavaba y al niño que lloraba. Preguntó por qué lloraba el muchachito, y la mujer le contestó que de hambre.
Entonces el príncipe bajó de su caballo y buscó de lo mejor que había en sus alforjas y se lo dio a la pordiosera. En su tacita de plata vació la leche que traía en una botella. Con sus propias manos desmigó uno de los panes que su madre, la reina, había amasado. Puso al niño en su regazo y le dio con mucho cariño las sopas preparadas. Luego lo durmió, lo envolvió en su capa y lo acostó bajo un árbol. La mujer, que no era otra que la Virgen, le preguntó en qué andanes andaba y él le contó el motivo de su viaje. Si no es más que eso, muchacho, no tiene usted que dar otro paso, le dijo la Virgen. Levante esa piedra que está al lado de mi hijito y ahí encontrará la flor del olivar. Así lo hizo el príncipe y en una cuevita que había bajo la piedra estaba la flor, que parecía una estrella. La cortó, besó al niño, se despidió de la mujer, montó a caballo y partió. Al pasar por donde estaban sus hermanos, les enseñó la flor. Ellos lo llamaron y lo recibieron con mucha labia. Lo convidaron a comer y mientras fue a desencillar su caballo, ellos se aconsejaron. En la comida le hicieron beber tanto vino que se embriagó. Cuando estuvo dormido se lo llevaron al campo, lo mataron, le quitaron la flor y lo enterraron. Sin querer le dejaron los deditos de la mano derecha fuera de la tierra. Los príncipes volvieron donde su padre con la flor que fue puesta en agua y en la que se lavó el rey sus ojos, que al punto vieron. Entonces dijo a sus hijos que al morir su inmenso reino se dividiría en dos y así ambos serían reyes. Entre tanto, los deditos del cadáver retoñaron y nació ahí un macizo de cañas. Un día pasó un pastor y cortó una caña e hizo una flauta. Al soplar en ella se quedó sorprendido al oír que la flauta cantaba así: no me toques, pastorcito, ni me dejes de tocar, que mis hermanos me mataron por la flor del olivar. El pastor fue a enseñar la flauta maravillosa y los que la oyeron le aconsejaron que se fuera a la ciudad y que allí todo el mundo pagaría por oírla. Así lo hizo y a los pocos días no se quedaba en la ciudad quien no anduviera en busca del pastor, dueño de aquel instrumento maravilloso. Llegó la noticia a oídos del rey y este hizo llevar al palacio al pastorcito. Al oír la flauta recordó la voz de su hijo menor, a quien tanto amaba y del que nunca había vuelto a saber nada. Pidió al pastor la flauta y se puso a tocarla, y con gran admiración de todos, la flauta cantó así: no me toques, Padre mío, ni me dejes de tocar, que mis hermanos me mataron por la flor del olivar. El rey se puso a llorar. Acudieron la reina y los príncipes. El rey pidió a la reina que tocara la flauta, que entonces dijo: no me toques, madre mía, ni me dejes de tocar, que mis hermanos me mataron por la flor del olivar. El rey quiso que su hijo segundo tocara. Todos vieron que los dos príncipes estaban pálidos y con las piernas en un temblor. El príncipe trató de negarse, pero el rey lo amenazó. Y la flauta cantó: no me toques, hermano mío, ni me dejes de tocar, que aunque tú no me mataste, me ayudaste a enterrar. El príncipe mayor, por donde su padre tuvo que tocar la flauta: no me toques, perro ingrato, ni me dejes de tocar, que tú fuiste el que me mataste por la flor del olivar. El pobre rey mandó a meter a sus hijos en un calabozo y él y la reina se quedaron inconsolables por toda la vida. Hermoso, hermoso, hermoso. Y si hay poesía aquí, ¿verdad? No me toques, pastorcito, ni me dejes de tocar, que mis hermanos me mataron por la flor del olivar. ¿Verdad? Infinitivos: tocar, cantar, amar, que riman con olivar, ¿verdad? ¿Te gustó, Eliezer? Qué cuentazo, ¿verdad? Qué cuento tan lindo y tan poético. Es evidente que es un cuento de hadas. ¿Por qué es un cuento de hadas? A ver, ¿por qué lo esto no es Tío Conejo. Esto no es Tío Conejo, ¿verdad? El famoso Tío Conejo culo quemado. No es. No es Tío Zorro. No, es otro tono. Es un cuento que en cierto modo como que no pertenece al tono de la tía Panchita. Es un cuento de hadas porque, en primer lugar, donde hay reyes y reinas y príncipes que ya son totalmente anacrónicos, parasitarios y risibles, salvo para los ingleses, que todavía no se han despertado, que tienen 500 años de atraso, ¿verdad? Donde hay reyes y reinas y príncipes y flores milagrosas, y no nos dice en qué época aconteció, pero dice: había una vez
un rey ciego. Entonces no tenemos precisión de cuándo ni de dónde. No nos dice esto sucedió en el reino de Rumania. No dice eso, no dice eso. Blancanieves, sí. No sabemos dónde ni cuándo, pero evidentemente es en un lugar remoto, porque reyes y reinas y príncipes no hemos tenido en Costa Rica, lo que no tenemos olivares tampoco, es un árbol totalmente endógeno. Los olivares los podemos encontrar en España. García Lorca constantemente hablaba de los olivares. Juan Ramón Jiménez, es una palabra muy linda, olivar. Es linda porque tiene 3 sílabas, O y A, olivar, ¿verdad? Las palabras con muchas sílabas tienen una resonancia muy linda. Entonces, no sabemos dónde, no sabemos cuándo, pero es en un país lejano, muy ajeno a nuestra Costa Rica y muy distante en el tiempo y en el espacio. Había una vez un rey, el érase una vez. Eso es inconfundible, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las películas de Walt Disney? Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente del Bosque, Pinocho. Siempre comenzaba con una toma de un libro gruesote, con grabados, ¿verdad? Coloridos. Sí, es el libro clásico, sí, tienes razón. Entonces se veía una mano o no se veía una mano, simplemente el libro se abría de manera mágica y empezaban a pasar las páginas y ahí entraba uno, por esa ventana mágica que era el libro, ahí entraba uno al reino de la fantasía. Muy lindo ese recurso. La primera letra del libro era una letra gótica, que no se sabía, que era como un arabesco, ¿verdad? Como se llama, capitular. Eran letras capitulares. Es típico de los cuentos de hadas, que la primera letra sea capitular. Es una letra que al mismo tiempo es un cuadro. Ojo, qué interesante. Está entre literatura, letra y dibujo y cuadro. Es una pintura. Son bellísimas las capitulares. Si no fuera porque me acusarían de ser un viejo de modé y pasado de moda, yo publicaría mis libros con capitulares. Pero yo solo por eso ya me imagino la paliza crítica que me haría acreedor. Pero sí, entonces habíase una vez, érase una vez, en francés, il était une fois. En alemán, es war einmal. No hablo alemán. La busqué solo para poder decírselos. Es war einmal. En francés, il était une fois. En inglés, lindísimo, once upon a time. Ese es el que más me gusta. Y no lo digo por estar en el Centro Cultural Norteamericano, lo digo porque realmente tiene más música. Once upon a time, once upon a time. Once upon time, hay N-N-I-M. Once upon a time. Ese es el más lindo. En italiano, c'era una volta. Alguna vez sucedió que... Y el érase, ¿qué es el érase? El érase es simplemente un pronombre postergado. Pues se era una vez un rey que había perdido la vista, etc. Entonces el se posterga al final del verbo. Érase, ¿verdad? Suena muy lindo, suena anacrónico. Ya con solo eso suena a puro cuento de hadas. Érase una vez. Aquí no usa el érase, pero sí usa había una vez. Y eso basta para tornarnos lo mágico, ¿verdad? Es un cuento terrible. La violencia que hay en este cuento es terriblemente violento. Asesinan al hermano y lo entierran y quedan los deditos afuera. Y los deditos se metamorfosean en cañas. Y pasa un pastorcito y coge una caña y ve que la caña afuera. Hay un fenómeno de metamorfosis, casi como lo haría Kafka o Ovidio, el poeta de las metamorfosis. Un ser humano que se transforma, o un cadáver humano que se transforma en cañal. ¿De dónde viene esta idea? En la mitología griega. Esto no es nuevo. Ser humano que se transforma en una caña y después en una flauta. La ninfa Syrinx, que la andaba persiguiendo el sátiro Pan, que era un sátiro, sí, era un sátiro, un fauno, Pan, porque por supuesto lo tenía hipnotizado. Syrinx era lindísima, entonces Pan la persigue. Y entonces Syrinx, desesperada al borde de un arroyo, pide a los dioses que la metamorfosee en una caña para que Pan no la viole.
y la transforma en una cañita al borde del agua. Pero Pan, el fauno y sátiro, se da cuenta de eso y llega y corta la cañita y empieza a tocarla y empieza a sonar la música que produce Syrinx transformada esta vez en cañita y en música. Bueno, transformarse uno en música es muy lindo. Si la muerte para mí, que soy músico, fuese transformarse uno en una melodía o en música, cielo santo, hay que morirse rápido, ¿verdad? Qué linda imagen, transformarse uno que es tan pesado, tan gordo, tan carnal, tan sólido, tan pedestre, tan peatonal, en música, ¿verdad? Tal vez el alma sea como la música, he pensado tanto en esto. Tal vez el alma sea como una bella melodía, ¿verdad? Tal vez pase a ser una bella melodía y la tocará mucha gente. Y yo estaría ahí vibrando en esa melodía, que es mi... Porque me recuerda cuando Krishna en otoño coge a su flauta, que se llama Venu, y se siente y empieza a tocar. Entonces todas las voces fijan lo que están haciendo. Sí. Al baile de sí. Es lo que llamaríamos un locus communis. Palabrillas para dominguear. Son útiles. Un locus communis, un lugar común de la literatura fantástica es persona que se metamorfosea en vegetal. Eso lo tenemos en la Divina Comedia del Dante, donde hay unos viejos perversos, los avaros, que se transforman en árboles todos nudosos y sarmentosos, secos, con ramas peladas, ¿verdad? Y los muerden unos perros rabiosos, ¿verdad? Dante no quería a los avaros, eso está clarísimo, ¿verdad? Sin embargo, peor destino le reservó a los traidores. En el infierno hay 9 círculos. El último, el más profundo, donde están los suplicios más terribles, donde no hay piedad para nadie, ahí mandó a los traidores. Está, por supuesto, Judas, el traidor de Dios. Está Bruto, que traicionó a Julio César. Está Ganelón, que traicionó al noble Rolando y a Carlomagno en la famosa batalla de Roncesvalles, donde los moros masacraron la retaguardia de la armada de Carlomagno, que la dirigía el conde Rolando. Está Fray Alberigo, que es un maldito fraile que alberga a unos, ¿verdad?, invitados, y él como anfitrión en la noche los degüella. Terrible. Hay varios. Antenor de Troya, hay varios. Es un vecindario con ilustres notables. Sería interesante por la gente que uno conoce, pero no, los suplicios son espantosos. Hay una laguna que se llama Judeca, donde está uno metido en un agua hasta acá, y donde está Judas, por eso se llama Judeca, y está ahí, la laguna se convierte en un témpano de hielo, y el cuerpo atrapado con aquel frío espantoso. No quiero imaginar la hipotermia, el horror de aquello, ¿verdad? No, el infierno es un lugar muy interesante. Es un lugar, sin duda, no sé si sea hasta más interesante que el cielo, no lo sé. Porque entre ir a conocer a la Madre Teresa de Calcuta, o ir a conocer a Ava Gardner, Marilyn Monroe, Rita Hayworth, pues sí, Lady Godiva, que recorría los bosques de Inglaterra desnuda con su larga cabellera rubia a lomos de un caballo blanco. Ahí estará Lady Godiva, sin duda. ¿No sabes si en el último momento se arrepintieron y se fueron al cielo? No. Estaría también Mata Hari. Mata Hari estaría ahí. No, es interesantillo. No, y hay varios personajes impresionantes que estaría Baudelaire, Edgar Allan Poe posiblemente estaría abajo, ¿verdad? Entonces, no sé, estoy bromeando. Cierro el paréntesis. No, Jimanita, no hay que tratar de ir al infierno. We better not try to do that. Bueno, entonces, era un cuento, es un cuento fantástico. Aparece un desconocido que aparece y desaparece y solo le trae al rey ciego la noticia: pon el agua a descansar y haz reposar una flor del olivar. Luego enjuágate los ojos con la flor del olivar y verás que eso te devuelve la vista. Pero desaparece y nadie sabe que es de él, si no lo hubieran capturado. Todos los hijos van uno tras otro, encuentran a la mujer al lado del arroyo y con una roca al lado, y podríamos decir, disculpe, que eso es realismo mágico.
Porque debajo de una piedra hay una flor. No lo pondría yo, amiguita, no lo pondría como realismo mágico, pero ese es un término tan elástico que podría, si empujamos un poquito, podemos meter el cuento bajo el rubro realismo mágico. No, me refiero a la situación de que estaba la flor de la mujer. Claro, no, todo es fantástico y que la mujer fuera la virgen. Sí. Hay una lectura religiosa aquí, hay una presencia religiosa. Tan religiosa es que vean qué fascinante inversión propone Carmen Lira. Lo normal es que los Reyes Magos van en busca del niño Jesús y los orienta una estrella. Una estrella, siguen una estrella para llegar al niño. En este caso, el príncipe, el hijo menor, llega al niño primero y el niño lo conduce a la estrella que está ahí debajo de la piedra, que es la flor del olivar, que parece una estrella. En este caso, el niño conduce a la estrella, mientras que en la narrativa bíblica, la estrella conduce al niño. Entonces hay una inversión, ¿verdad?, en narrativa. Porque la flor parece una estrella. Eso es lo primero que nos dice Carmen Lira. Parece una estrella flotando en un pocito debajo de la piedra. Pero el príncipe llegó a la estrella a través del hijo. Porque se compadeció en el sentido etimológico. Compadecerse, padecer con. Eso significa compadecerse. Empatía, también. El prefijo empatía, de patos, dolor. Sentir el dolor con los demás. Maravillosa virtud. Y está en baja. La empatía. ¿Y los dos primeros? No. Primero empatía. Sí, no, los dos primeros fueron unos rufianes. No, que siga llorando hasta que se reviente. Yo no estoy aquí para chinear a lloretas, dice. El primero y el segundo, igual de perversos, ¿verdad? Igual de perversos. Luego, intoxican a su hermanito menor, lo emborrachan, le roban la flor del olivar, que fue su mérito encontrarla, no de los otros manganzones, y lo entierran y le dejan la manita fuera. ¿El premio al matar al hermanito que lograron obtener? Bueno, el reino en dos partes. ¿Y esos tres hermanos no podría decirse que son los Reyes Magos? Es una interesante beta que estás abriendo aquí, pero es que de nuevo el esquema de los Reyes Magos, seguir la estrella para llegar al niño, está invertido. Seguís al niño que te manda hacia la estrella. Esa estrella es la flor del olivar, debajo de la piedra. Personajes, igual que hablábamos hoy hace 15. Sí, bueno, como decía Borges, en las fábulas el número 3 siempre es privilegiado. Los 3 cerditos y el lobo. Las 3 hadas de la Bella Durmiente del Bosque. Primavera y la otra gordita que flotaban y que, ¿verdad? Maravillosas películas esas de Walt Disney. Sí, el número 3 está presente siempre en las fábulas, en los cuentos. Esto tenía que ser 3. Con 2 no funciona. Con 8 no funciona. Pero 3 es el número preferido, ¿verdad? Eso con seguridad se remonta a la Sagrada Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo eso es trino, es triádico. Esas son estructuras de 3 y 3 y 3. Como un acorde de do mayor, son 3 notas. Todos los acordes tienen 3 notas. De fa mayor, de mi bemol mayor, de re mayor, ¿verdad? Y la armonía está organizada en 3. Do, re, mi, fa, sol, ¿verdad? El 3 está por todas partes. Es muy impresionante. En la masonería el 3 tiene una importancia capital. La flauta mágica, que es una ópera masónica de Mozart, que en realidad es la historia de una iniciación masónica, está escrita en mi bemol mayor. ¿Por qué? Porque mi bemol mayor tiene 3 bemoles. Mi, si y la. Tiene 3 bemoles. Y comienza con 3 acordes la flauta mágica. La ópera tiene 3 actos, además. Así comienza la flauta mágica. Entonces, 3 acordes, ¿verdad? Cada uno de ellos integrado por mi bemol, si bemol y la bemol. Pero no está el la bemol en este caso, porque no hace falta.
Entonces, el número 3 es come on, no, está en el subconsciente nuestro, de todos nosotros. No iba a ser el puerto con 5 viejos, era demasiado. Frases como la tercera va la vencida, ¿verdad? Sí, el 3 tiene una presencia en nuestra mitología privada y colectiva muy grande. Los numerólogos lo saben, ¿verdad? ¿Me ibas a decir, compañero? Sí, 2 cosas. El 3 tiene, bueno, uno lee ahí de todo. Una lectura esotérica es que está cielo, tierra, conexión. Esto viene la tercera, ¿verdad? Que está el cielo, tierra y la conexión, cuando se hizo la conexión entre el cielo y la tierra, es donde nace el número 3. La figura trina está Dios, está el humano, está Cristo, o el Espíritu Santo, o lo que sea como quiera, la cosa de ahí sale. La otro comentario que quería hacer es que es interesante ahí el diálogo, volviendo a hablar de Carmelita, que ella era comunista. Los comunistas se supone que son súper ateos. Gracias por decirlo. Sí, se supone que son súper ateos. Así que no era el caso. No era el caso, no. Qué dicha que trajiste ese tema a colación. Qué dicha. Qué dicha que lo trajiste. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, amiga. No, Carmen Lira fue siempre profunda, entrañablemente católica. Y uno de los grandes tragedias de su vida fue que no la aceptaron como monjita, como hermana de la caridad, por ser hija ilegítima. Siempre fue profundamente católica, siempre fue feminista, fue sufragista, manifestó y anduvo con pancartas y con megáfonos para que dejaran votar a las mujeres en Costa Rica. ¿Cuándo dejan votar a las mujeres en Costa Rica? A ver, una pregunta de trivia. 1957, no. ¿En el 53? Sí, pero el voto femenino es autorizado en la Constitución del 49. Después de la revolución, en la Constitución de la Segunda República, ahí ya es autorizado el voto femenino. Las mujeres votan por primera vez en el 50, pero era un plebiscitillo de poca importancia, pero votan ahí. La primera gran elección en que votan es la de 1953, cuando gana por mayoría abrumadora José Figueres Ferrer. 1953. Esa fue la primera vez que las mujeres votaron por presidente de la República. En Latinoamérica las cifras son atroces, salvo, y esto vale la pena mencionarlo, el noble país de Uruguay. Desde 1917 ya las mujeres votaban en Uruguay. Esto habla muy bien de ese país, muy bien. El otro extremo del horror. En Arabia Saudita las mujeres comienzan a votar en el 2015. Eso es ayer. Y ni aún así, solo podían votar en eleccioncitas regionales, no en las grandes elecciones. En los Emiratos Árabes comienza a votar en el 2005. De nuevo, eso es ayer, es vergonzoso. En los Estados Unidos, hasta 1967, la década de las grandes, ¿verdad? Luchas civiles, hasta el 66. Las mujeres votaban desde 1920 en los Estados Unidos, pero no las negras. Las negras votan a partir de 1967. Hasta entonces dejan a votar a la negritud, ¿verdad? Las mujeres negras, los hombres negros votaban desde antes. Costa Rica, entonces, el voto femenino es del 49. Carmen Lira tuvo mucho que ver. Carmen Lira tiene que ver con todo lo bueno que ha sucedido en Costa Rica, en causas sociales, en literatura, en militar. Es una mujer que, si hubiéramos tenido 3 Carmen Lira, Costa Rica sería otra cosa. ¿Por qué creen que la elegí? Para comentarla. Hay que hacerle un homenaje. Ella merece todos los homenajes del mundo. Titánica, una mujer de avanzada, una visionaria, estaba 100 años ahead de su tiempo, ¿verdad? Evidentemente que alguna gente no le iba a comprender. Entonces, no, ella sí, era comunista, pero nunca dejó de ser católica. Esa es una contradicción, ¿verdad? Y una pequeña fricción ahí. Pero eso conozco montones de comunistas que son fervorosos católicos. Eso existe, ¿verdad? No, pero yo creo que también eso refleja el tipo de relación que existía entre el comunismo y la iglesia. Sí, porque el comunismo y la iglesia fueron muy cercanos, ¿verdad? De nuevo, estaba Monseñor Sanabria, era el arzobispo de San José. Sí, no en Rusia, ¿verdad? Sí. Monseñor Sanabria totalmente metido, sí, pero qué dicha, Sí, era la iglesia como reformadora social, la iglesia en su función pastoral, la iglesia preocupándose por la comunidad, como debería ser. El sacerdote italiano de las películas te pone
padre. El Padre Pío de Petrelcina. No, pone una serie de películas italianas. Era sumamente socialista. Muchos. Bueno, para no ir más lejos, León XIII y la Rerum Novarum, ¿verdad? Eran encíclicas papales, pero muy preocupadas porque al trabajador, al obrero, al labrador se le diera un trato humano y digno, ¿verdad? No, eso es muy importante. Estamos tocando aquí la historia de las bananeras, que usted lo dijo. ¿Cierto? Al inicio. Sí. Y que la movía ella a la denuncia. Escribió un libro que se llama Bananos y Hombres, que era un libro de denuncia. Es que otro que se llama Cacao y Peones. Carmen Lira se inscribe también dentro de lo que se conoce como novela del agro, El sitio de las Abras de Fabián Dobles, Puerto Limón de Joaquín Gutiérrez, novelas del agro que tienen que ver con los latifundios, de quién es la tierra, quién pertenece a la tierra, cuánto tienen los quienes cultivan la tierra, cuánto les da eso de autoridad para poseer la tierra. La verdad yo no recuerdo bien, pero sí había leído en alguna parte, creo que fue en Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que trae historias sobre mujeres históricas. Sí. Ese o otro que se llama Valerosas, es muy bueno, se lo recomiendo. Sí. Que había leído que uno de los primeros países en tener voto a la mujer, creo que fue el primero, o no sé, alguno de esos, no me acuerdo cuál, pero sí que fue porque se reunió un grupo de mujeres, amas de casa, y no hicieron como una revuelta ni nada así, cogieron un papel y pasaron casa por casa recogiendo firmas. Sí. Y dicen que tuvieron que pegar como 200 hojas y que al final, cuando presentaron la petición, imagínense como 10 buses alineados o 20. Dicen que la petición literalmente era más grande que eso, era más larga. Que todas las mujeres firmaron para tener el derecho al voto. Sí. Y por eso fue uno de los primeros países. Bella historia. Sí, el tema del sufragio femenino es una de las grandes luchas. Carmen Lira era feminista, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Era católica, era comunista. En el buen sentido de la palabra. No es si hay buen sentido. Sí, es solo buen sentido. Solo que hay personas que tal vez lo malentiendan o que se toman muy en serio la cosa de ser feministas y se olvidan del verdadero significado. Sí. Y empiezan a decir que los hombres no sirven para nada, empiezan a decir cosas y por eso es que algunos creen que el feminismo es algo malo, sí. que el feminismo son mujeres locas haciendo cosas raras, diciendo que los hombres no sirven para nada. Es que hay personas que se meten tanto en el feminismo, sí, que se van de lo que verdaderamente significa. Ese es el nivel que tenemos en esta clase. Sí, amiguita, sí. Decir dos ideas que tengo y una pregunta para ustedes. La pregunta es, ¿se sabe de otras personas que fueron exiliadas? Porque siempre hemos sabido que de Carmen Lira. Sí, pero ¿quiénes en ese grupo, junto con ella, tuvieron que salir del país? Que conociéramos. ¿Dobles no fue uno? Mira, no sé. Sí, pero sí. Sí, con seguridad muchos de ellos. Pero no todos tuvieron que ir del país. A Carmen Lira la mandaron afuera porque Carmen Lira era, desde la perspectiva de la oligarquía costarricense, era particularmente peligrosa. Porque era una mujer, porque era un genio, porque tenía mucho carisma, personalidad muy fuerte y sabía arengar una masa y mandarla contra la casa presidencial de los Tinoco como lo hizo. Movilizó, era una agitadora, tenía eso la hacía peligrosa, había que deshacerse de ella. No se puede, sí, una Juana de Arco, no se puede decir lo mismo de Fabián Dobles, igual era comunista, pero era tranquilo el viejo, no se metía a hacer esas cosas, que Carmen era más tomar. ¿Era lesbiana ella? No, que yo sepa. No. Diga usted, porque fue novia del primo de la señora.
Pero no tuvo hijos. Novia del primo, novia de Manuel Mora. ¿Ella se casó? Sí, tío de Amanda. ¿O digamos alguna relación seria? No sé de qué Carmen Lira se haya casado, Jimenita. No sé, creo que no. ¿Quién fue el papá, don ya? Un señor Figueroa, creo. Dicen. Es que no se sabe porque fue hija legítima. Entonces, en últimas casos, no sabemos por dónde vendrán las, ¿verdad? No lo sabemos. En todo caso, bueno. Pero sí sabías que había sido novia de Manuel Mora. No sabía eso. Se fueron juntos a México. Sí. Murió. Cuando ella murió, Sí. su compañero Era Manuel Mora. No Sí, sí. es una característica del comunismo. Él se trastornó cuando la conoció. Sí. Pero uno que me dijo personalmente, porque lo conocí, que me dijo, no sé si estaba fanfarroneando, que me dijo haber sido novia de ella fue Eduardo Mora, que de Dios goce, hermano de Manuel Mora, e igualmente militante del Partido Comunista. Yo creo a Manuel Mora. Sí, pero Eduardo me lo dijo con convicción. Uno no sabe, ¿verdad? ¿Y por qué no sabemos todos los dos? Pues puede ser. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema en eso. Eso es parte del comunismo, esa... Eliezer. En ese tiempo la agitación social en el país era muy grande. Sí. Era muy fuerte. Sí. Yo me acuerdo de chiquitillo, nosotros vivíamos allá por la iglesia de las Ánimas. Llegábamos al barrio Los Ángeles y ahí hay un movimiento que se llamaba Vanguardia Popular. Sí. Eran bravos, sí. Era bravo. Sí, amigo. Ya que mencionaste de obras que se perdieron, yo haría lo que fuera por una de Calufa, que también en la autobiografía ponen que le robaron y le destruyeron una novela y unos cuentos. Sí, hicieron cosas muy feas, sí. Se hicieron cosas muy feas. Y la obra perdida de Yolanda Oreamuno, Por tierra firme, El lobo en el aprisco, Las bodas de Caná, todas eran historias espectaculares. Se perdieron, se las tragó la tierra. Y Yolanda sí pertenecía al Partido Comunista, pero no era ni remotamente tan militante como Carmen Lira. Es que en Carmen Lira vieron a una persona peligrosa. Atención que el cuento usa palabras muy divertidas, que ya no se usan. El chiquito estaba esmorecido de llorar. Perdón, esa era una de las cosas que quería decir, que usted dijo que no estaba... No es costumbrista. Cuando se había... ¿Dónde era el cuento? Perdón. Pero sí me llamaron la atención algunas palabras. Sí. Como esa palabra muy tica. Muy tica. Y hay una palabra que se la he escuchado solamente a una persona de Nicaragua. Yo creo que nosotros no usamos esa palabra. ¿Cuál es? Bastimento. Bastimento, sí. Bastimento, es decir, vituallas, provisiones para el bastimento. Sí, pero son pinceladitas, ¿verdad? No es el habla campesina realmente. Los príncipes y el rey y la reina y el pastor no se expresan realmente como los campesinos de Aquileo Echeverrío de Magón. No hablan como señor Cornelio Cacheda, ¿verdad? Pobrecito señor Cornelio Cacheda. Terrible. Al contrario, diría que estamos hablando de realeza, de reyes, y de pronto nos aparecen varias palabras de nuestra forma de ser. Sí. Y nos meten de lleno en el panorama del... Sí, hay pinceladas. El chiquito lloraba tanto que parecía un pijije. Un pijije, eso es muy tico, ¿verdad? Un pijije. Y esmorecido. Ya no se usa esmorecido. Mi abuelita todo el tiempo. Ay, que el chiquito está esmorecido. Ay, que la chiquita está esmorecida. Ay, estoy llorando todo el día hasta que estoy esmorecida. Esmorecida significa como ponerse uno morado, lívido, ¿verdad? Morado de tanto llorar, ¿verdad? Esmorecido. Lindas palabras que se han ido perdiendo. Reír también, yo creo que por risa también. Uno se puede esmorecer de la risa, en efecto, compañero. Sí. Es que Amanda tiene sus primos. Son sus primos. No, sus tíos. Sus tíos, digo. Yolanda Oreamuno era la novia de mi tío Eduardo. Y pasó un suceso que... ¿De cuál Eduardo? Morado. Sí, lo sé por él. Sí.
Lo que me dio fotos de Yolanda, que las tengo. Sí, ella quedó embarazada, pero no quiso seguir con el embarazo. Y eso afectó la relación. Sí. Además era una relación desigual, creo que él era más joven. Sí, Yolanda nace en 1916 y muere en 1956, el funesto 7 de julio, negro día, a los 40 años de edad muere en el apartamento de Unice Odio, ¿cómo se llama esta avenida famosa en México? No. Insurgentes. En Insurgentes, sí. Ahí mueren. Sí. Pero entonces el cuento tiene algunas pinceladas, pero no hablan como Tío Conejo culo quemado. ¿Verdad? Ustedes saben que hay un escritor norteamericano. Esto nos va a molestar a todos, se los advierto. Joel Chandler Harris se llama. Joel Chandler Harris. Era periodista y era escritor de segunda línea. Escribió una serie de cuentos que se llaman Cuentos del Tío Remus, Uncle Remus, del Tío Remus. Todos los cuentos que tienen que ver con Tío Conejo, etcétera, etcétera, de Carmen Lira están tomados de ese cuentario, de Joel Chandler Harris. Todos, de la P a la Pa. Lo que hace Carmen, que sí es extraordinario, es vertirlos en un español vernáculo muy sabroso y muy lindo, y les da un perfil muy costarricense. Pero los argumentos de las historias, todas son tomadas de los cuentos del Tío Remus. Y había un Tío Coyote que no era Tío Coyote. En el libro del Royal Hunter se llamaba Brother Rabbit. Creo que decían Brother. El Brother Rabbit, sí, Brother Rabbit era un monje. Todo sucede en un ambiente monacal. Brother Rabbit. Y todas las historias están ahí. Y cuando yo lo leí me sentí tan perturbado. Joel Chandler Harris, ¿verdad? Pero me puse a pensar en esto. ¿De dónde sacó Joel Chandler Harris esas historias? Bueno, las sacó de la negritud estadounidense que trabajaba en el sur en las plantaciones de algodón. Y estos negros, ¿de dónde venían? Venían de Senegal, venían de Costa de Marfil, de Ghana, de Costa de Oro, del África del Centro, ¿verdad? De ahí venían. Y ellos a su vez habían tomado esas historias ya en su más antigua versión venían de la India. Eso pasó de la India a África, a los Estados Unidos, a Costa Rica. Vean la migración espectacular. Tío Conejo sale de la India a África, al sur de Estados Unidos, a Costa Rica. Nosotros una vez encontramos un libro de cuentos de historias de niños, pero era para cualquiera, de coreanos. Y era lo mismo. Sí. El Tío Conejo, sí. el Tío Tigre. Sí, son de nuevo, locus communis, otro término dominguero. Topos koinos en griego, lugares comunes, de lieu commun, ¿verdad? Topos koinos. Sí, Jimenita. Esto tal vez no tenga tanto que ver, pero hoy, pensando en esto, yo dudaba si yo he ido al parque de diversiones y he visto que tienen personajes de esos, de Tío Conejo, sí, de Coyote y ellos. ¿A Carmen Lira ella se los vendió o le dieron algo a la familia? ¿O solo los tomaron así? Dudo corazón que no, en tiempos de Carmen Lira no había copyright, no derechos de autor, porque los cuentos salen en 1920 son estos cuentos. La ley estipula que una obra pasa a ser del dominio público después de 70 años. Entonces, en 1990. A partir de 1990, cualquier cosa que haya hecho Carmen Lira, uno la puede copiar. Yo puedo sacar fotocopias, repartir a ustedes lo que no tengo, ya son del dominio público. 70 años. Y en la música también. A mí me ha tocado, no lo digan porque no quiero tener a Lelei en mis talones, he tocado piezas de compositores que no tenían los 70 años de muertos. Y feliz de la vida y lo seguiré haciendo. Así que tienen como profesor un delincuente. Pero... Ha dicho que son suyas. No he hecho ese truco. Usted no ha hecho nada. Entonces, Joel Chandler Harris, ahí lo tenemos, es una piedra en el zapato. A mí me molesta, detesto hablar de ese viejo, créanmelo. Pero no les puedo mentir, todos y cada uno de los cuentos de la tía Panchita, salvo este,
la flor del olivar, todo, la cucarachita mandinga, todos están tomados de... Ese tiene una estructura de cuentos de cuentos de hadas. Sí, sí, es muy bien, sí, sí, está hablando de reyes y de reinas y de príncipes, ¿verdad? Y un topus communis como la cañita que se transforma, la persona que se transforma, que se vegetaliza, ese tipo de metamorfosis, eso es europeo, por supuesto que sí. Sí, sí. Dígame Jacques Cousteau. Dígame Jack. Ok, Jack. Para que no esté tan mortificado con este asunto de todos estos personajes, vayámonos donde Rubén Darío y él nos transporta a Arabia. Uf. Así es que a todas partes. Sí. Son corrientes literarias en épocas que van a seguir esos ritmos. Y todo. La princesa está triste. ¿Qué querrá la princesa? Yo me llamo Melina y hay un famoso poema de Rubén Darío que la menciona. Cuentos quieres, niña hermosa, cuentos de bellos paisanos. Yo no sé porque yo no he seguido a Rubén Darío, pero es bellísimo. Sí. Todo eso existe en Carmen Lira, claro que sí. También, claro que sí. Ustedes saben que sobre el sufragio femenino, un país tan civilizado como Francia, donde el feminismo siempre fue pionero, desde Olympe de Gouges, guillotinada en la Revolución Francesa, a George Sand, Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Julia Kristeva, Hélène Cixous, Françoise Partouillet, Françoise Héritier. Françoise Héritier, una antropóloga. Les quiero dejar esta triste frase para que la recuerden siempre. Se organizó un gran simposio de filósofos en Francia, en París, para proponer una definición de ser humano. Y esta gran filósofa, psicoanalista y antropóloga, Françoise Héritier, propuso esta definición de ser humano. Y me duele hasta los huesos decirlo. Ser humano, único animal en el planeta que mata a sus hembras. Ser humano, único animal en el planeta que mata a sus hembras. Hablando de los feminicidios, ¿verdad? Y de la violencia del macho en el ámbito familiar. ¿Mata a su hijo? Sí. Bueno, una cosa más interesante. En Francia, por ejemplo, el voto femenino fue aprobado en 1944. Marie Curie, con 2 premios Nobel de física y de química, única mujer con 2 premios Nobel, ¿verdad? Imagínense ustedes, murió en 1934, nunca pudo votar, porque era mujer. 2 premios Nobel y una científica de las más ilustres, nunca pudo votar. Votaba cualquier gañán, cualquier rufián, un conductor de tráileres, lo que fuera, porque era hombre, porque era falo y testículo portante, ¿verdad? Pero la gran Marie Curie no pudo nunca votar. El voto femenino fue aprobado 10 años después de su muerte, para que se demos suerte de las aberraciones que generan estos sistemas, ¿verdad? Las cosas terribles. Carmen Lira es un capítulo entero en la historia del feminismo en su mejor versión, en la historia del comunismo en su mejor versión, en la historia de la Iglesia Católica en su mejor versión. Grande mujer, grande, como educadora. Todo lo que hoy en día llamamos maternales o kindergarten, todo eso lo creó ella. No había antes educación preescolar, ¿no? Eso lo trajo ella de Europa, ¿verdad? Fue por todo lado que la veamos, es sensacional. Entonces, tomó los cuentos de Joel Chandler Harris. Él los tomó también de los negros del sur de Estados Unidos. Y eso los tomaron de los negros africanos. Y eso los tomaron de la India. Entonces, ¿a qué nos vamos? Vamos a remontarnos a Abel y Caín. Vamos a llegar a Adán y Eva para ver quién fue el autor del... Yo siento que no le quita nada. Es una gran importadora de ideas, ¿verdad? Fue una gran importadora de ideas. Tal vez con esta reflexión podríamos ir terminando. Yo sé que ustedes tienen más preguntas y que nos podríamos quedar hasta las 9, pero tenemos tiempo, ¿verdad? Limitado en el espacio. Yo vivo sola y tengo que irme en bus. Entonces, vamos a tocar una pieza de música. Una pieza para concluir y así despedimos a Jack por el día de hoy. Con todo gusto. Ha sido una lección lindísima la de hoy. Lo más bello es que nos siguió y sigue. Sí. No, pero podríamos amanecer aquí. Podríamos amanecer hablando de Carmen Lira. Créanme.
es tan gigante su estatura y su obra social y su obra literaria es tan descomunal que ustedes saben que a Carmen Lira la decretaron benemérita de la cultura en 1976, 27 años después de muerta. ¿Cómo arrastraron los 1976? Y luego la declararon benemérita de la patria en el 2016, 77 años después de muerta. Pero ¿cómo es posible una cosa? 67 años después de muerta. Apareció en el billete hace poco. Sí, en billete hace poco. Cuán tardío, ¿verdad? Hemos hablado en el pasado de que los premios Magón se los dan a uno en artículo mortis. Se los dan a uno y ya tiene que tener un cáncer terminal debidamente diagnosticado y llevar o la epicrisis médica y presentarla ante el jurado. Miren, señores, estoy pereciendo, estoy muriendo, me dan 2 meses más. Aquí tienen firmado el acta lo que es más, le voy a traer un acta del médico forense anticipada. Y entonces le dan a uno el premio. Es ridículo. Darle un premio a Carmen Lira en el 76 y otro en el 2015. ¿Qué cosas? ¿Qué injusticias? ¿Qué injusticias? ¿Qué injusticias? Y todo por no ser Keylor Navas, Maribel Guardia, Porción Son o Pilo Bando. Me voy recordando que ella tenía hermanos. Ella era una hija natural, Ricardo Quesada. Y Ricardo Quesada la sobrevivió. Sí. Creo que manejó a Margarita. No, Ricardo Quesada. Sí. Sí. Creo que le manejó sus cosas. Posteriormente, Ricardo. Era más joven, mucho más joven. Pobrecita, hay unas fotos de ella ya al final de su vida, en el 48, antes de morir, en que se le ve la marca de la muerte en el rostro. Huesudo, angular, las mejillas consumidas, los ojos descomunales. Era un cadáver viviente que cualquiera se hubiera dado cuenta que se estaba muriendo, ¿verdad? Cualquiera. Bueno, pero no vamos a terminar con la muerte. Terminemos con algo que sea lírico y que nos haga soñar. ¿Se acuerdan de señor Cornelio Cacheda? Sí. El Clis de Sol, que había tenido 9 hijos, todos cholitos. Y de pronto le salió un machito. Entonces llega un vecino y dice: Cornelio, ¿cómo usted le dice hacer ese chiquito machito? Fue el Clis de Sol. Fue el Clis de Sol. Está comprobado, cuando hay Clis de Soles, los bebés no reciben la cantidad de luz necesaria. Entonces nacen como desteñiditos. Nacen desteñiditos por falta de sol. Bueno, por lo menos eso fue lo que me explicó el arquitecto italiano que vino a hacer la torre de la iglesia y que pasaba a almorzar todos los días a casa. Como decía antes, qué pecadito. Pecadito más negro, decía mi abuelito. Pecadito más negro. Y el nombre, qué perverso, Magón. Señor Cornelio Cacheda, cuernos y cachos. Cuernos y cachos. De ahí viene señor Cornelio Cacheda. Vamos a ver. List.
Gracias a Isaac. Gracias. Un aplauso para Isaac, para Lili, que ella es la madre de este proyecto. Ella ha sido mi cómplice en este proyecto, Lili Sevilla. Y tenemos una gran audiencia. Jimenita, es imposible. Usted tiene que ser nombrada in residence. Tiene que ser nombrada público in residence. Te vamos a reservar hasta una silla con tu nombre. Bueno, muchísimas gracias por venir. Los invitamos la próxima semana al conversatorio sobre Ernest Hemingway, que va a ser en inglés. Que tengan buenas noches. Hasta luego.